Como lo anunciamos hace un momento, con nosotros se encuentra el licenciado Rubén Elías, abogado, fue presidente del Colegio Nacional de Abogados y ha estado activo en la política pública panameña. ¿Cómo amanece el licenciado Rubén Elías? Muy bien, Susan Elizabeth, muy buenos días a toda la audiencia de Radiografía y a ti y a todos los que trabajan tan afanosamente en este medio y en este trabajo tan arduo que es informar y poner en el debate temas importantes de nuestro país, ¿no? Bueno, y uno de esos debates justamente fue el que se dio ayer. Y yo voy a permitir leerme alguno de los mensajes. Bueno, fueron 3 realmente, ¿no? Ricardo Martinelli tuitea en el día de ayer, por ahí quiero empezar. ¿Por qué la conversa de esta mañana? Porque durante la campaña política mucho se hablaba de la injerencia que tendría el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, sobre el actual hoy presidente, José Raúl Mulino, por haber sido primero su candidato a vicepresidente y por posteriormente haber sido designado como la figura que lo reemplazaría por todo el aspecto legal, ¿no? Se especuló mucho sobre este tema, pero terminada la campaña, donde probablemente sí se utilizaron ambos para reforzar esa victoria que hoy tienen, se ha marcado una diferencia en varios temas entre los dos. Justamente una de las más recientes es el tema de la multa millonaria que se le colocó a Naturgy. De ahí viene, y obviamente la segunda de ENSA, que fue también anunciada, ¿no?, por el presidente. Ricardo Martinelli dice: es iluso pensar que multar millonariamente a las compañías eléctricas por la razón que fuera, esa multa vaya verdaderamente a ser pagada por ellos. La pagaremos los clientes o usuarios del servicio, o sea, todos nosotros, con mayores precios, sobrecargos, etcétera. Ojo a ser ¿quiénes? Y ahí termina el tuit. El presidente le contesta, mi estimado Rubén Elías: esas multas responden a un incumplimiento y las autoricé yo. Si vamos de mal en peor es cuestión de criterios. Estoy trabajando honestamente por cumplir con todo el proceso y con todo el país, y lo lamento por ti. Pero esta mañana hubo otro mensaje del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en donde en ese momento él lo que colgaba, y voy a buscarlo porque bueno, ya no lo tiene, aclaro malentendido. Lo que trataba de decir es que el tema de la luz y el servicio impacta en la gente. Celebro completamente para poner multas a las distribuidoras. Adelante, pero que una palabra o frase mal puesta no empañe el mensaje. Al final los dos queremos lo mismo: beneficios para el pueblo, mejor servicio y precios. Yo apoyo 100% la labor del gobierno del presidente Mulino y los cambios hechos con trabajo arduo, y la honestidad la estamos viendo todos con las acciones tomadas en el gobierno. Me gustaría arrancar por allí. Se los leí porque no tenía el licenciado Rubén Elías el contexto de todos los mensajes. Así que cuénteme su punto de vista como abogado y político también. Realmente el intercambio de mensajes indica una preocupación generalizada. La visión del expresidente Martinelli tiene que ver con las prácticas que se veían dando aquí en Panamá, en el sentido de que aquí se multaba y la gente hacía lo que le daba la gana, y él todavía quizás está sumergido en esa desesperanza de que las multas no obligan, pero es que no hay otra forma de obligar a las empresas a que cumplan con los contratos que tienen con la nación, y ante las deficiencias propias que tiene el Estado de hacer cumplir todas las regulaciones, y eso es algo evidente. Aquí todos los técnicos que conocen de los servicios de electricidad le pueden dar referencia. No solamente la ley hay que reformarla, sino la fiscalización que debe tener el Estado en cuanto a ese servicio público de primer orden, que ha venido subiendo y que ha venido dándose en mala práctica por muchos años, y que no hay forma de poner orden en este tipo de servicios que la sociedad requiere y que aumentan el costo de la vida enormemente. Así es que a mí me parece que el mensaje del expresidente en cuanto a
criticar la actitud del presidente Mulino no fue apropiada, y él la corrige posteriormente y él dice, pues bueno, eso se debe a que no es malo, sino que sencillamente él no cree que las multas cambien, pero yo le voy a decir, las multas sí inducen, y es el procedimiento normal. Aquí todo el mundo obedece porque tiene el temor de que le toquen el bolsillo. Y además también cuando una persona... algunos obedecen por eso, ¿no? Sí, algunos, y los que tienen pues puede quizás burlarse, pero por lo menos hay un adelanto en el sentido de que hay una vigilancia y hay una disconformidad por parte del ente regulador del Estado de las acciones y del cumplimiento de los contratos por parte de esas concesionarias. Y no solamente Naturgy, sino también otras empresas que aquí hay que ponerle la mano dura, porque ya está bueno la actitud y la conducta de explotación, de mal servicio, de desatención, y que incluso no hay forma de que las propias autoridades fiscalizadoras cumplan y hagan cumplir la ley, y la reforma también que debe hacerse en la ley, y las condiciones que debe establecer el Estado para los contratos con esas empresas que son finalmente las que originan las controversias, los problemas y las deficiencias en cuanto a fiscalización y en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que esas empresas asumen con respecto al Estado y a la sociedad. Se reafirma con este intercambio de mensajes de ambos líderes políticos de un partido y que en algún momento estuvieron juntos, ese distanciamiento, no en amistad, porque la mayoría de los chiricanos tiene una particularidad, y usted me dirá, siendo chiricano, si al final usted es así, pero yo puedo tener una amistad. La amistad llega a un nivel, pero donde eso afecte quizás mi trabajo, mi reputación, yo pongo una línea de distanciamiento. Seguirá siendo mi amigo, mi amiga, no voy a traicionarte, nunca haría nada en contra tuyo, pero al final tengo que cuidar mi trabajo, lo que estoy haciendo, mi marca, mi huella, ¿no? Y marcar ese distanciamiento es que no voy a coincidir probablemente con la persona en muchas cosas. Ese mensaje, claro, sigo siendo tu amigo porque no vamos a romper amistad, pero me distancio en opiniones en las que no coincidimos, algo que mucha gente creía que no iba a pasar. Definitivamente que sí hay una marca que se da y que se viene dando y se viene percibiendo por el análisis político y por la sociedad con respecto a este tema. Hay algo que el expresidente no entiende. Él es una persona que tiene un valor político de dirección y de opinión pública, pero el otro es el presidente de la República. Y yo creo que ese reconocimiento de que puede servir más bien de asesor para cosas buenas y hacerlo en un grado político, debe de tomarlo, porque si no va a ir haciendo crecer diferencias en las decisiones que toma el Ejecutivo, y debe recordar que el presidente es José Raúl Mulino, el hombre que ejerce el poder. Y si hay algo que realmente no agrada mucho a los chiricanos, es que después que usted tiene el ejercicio y cree que el camino es el correcto, que es lo que yo pienso del presidente de la República, alguien le ponga una diatriba o alguien piense que lo que usted está haciendo está mal y se convierte en un crítico al nivel que tiene el expresidente de la República, que ya todos conocemos. Pero allí él tiene que ocupar su lugar como expresidente y puede tener buenas o ideas aceptables para la sociedad, pero el que tiene que tomar las decisiones y el que tiene que dirigir el Estado es el presidente, y él debe de ejercerlo, y eso es lo que la sociedad quiere. Si nosotros dejamos y permitimos que tras bambalinas o por detrás de toda la casa y del ejercicio del poder esté una persona manejando los hilos del poder y determinando a quién se sanciona, a quién no se sanciona, si esto tiene efecto, si esto no, y no lo deja decidir, yo creo que muy pronto va a darse una ruptura mucho más fuerte en el devenir político, y cada uno va a ubicar su lugar y lo van a ubicar en el lugar que corresponde, como ya hay señales que se han recibido por parte de expresiones del presidente que dice que él es el presidente y que él toma las decisiones, y lo ha demostrado con muchas manifestaciones que ha hecho respecto a esto de la Caja de Seguro Social, respecto a la directiva, respecto a lo que no hay que conceder estos
aumentos o estas liquidaciones que se dijo y que las suspendió como presidente, lo que significa el ejercicio de una autoridad que nosotros necesitamos en Panamá para que esto camine. Así es que esa es la posición mía, que no siga el expresidente en esa actitud, porque si esa actitud persiste, lo que va a ir es horadando más las diferencias y no creando aquellas condiciones que le pudieran permitir tener acceso a recomendaciones buenas, porque yo sí creo que la experiencia del expresidente Martínez puede ayudar en algunas cosas, pero no tampoco para decidir qué es lo que corresponde y es responsabilidad del presidente José Raúl Mulino. Una de las iniciativas presentadas esta semana en la Asamblea Nacional de Diputados fue el proyecto de ley, el anteproyecto de ley de amnistía e indulto, decía el señor Camacho, que fue su proponente. En los jueves de conferencia, es decir, el día de ayer, el presidente José Raúl Mulino afirmó que la propuesta de amnistía no tiene su aprobación. Quienes escuchamos la conferencia, él decía: no la he visto, hoy la recibí en mis manos, voy a estudiarla, pero esto todavía no goza de mi aprobación, ¿no? Probablemente en el día de ayer 2 elementos que justamente refuerzan esa posición que se vendió mucho por la oposición de José Raúl Mulino, de que él iba a estar obedeciendo, siguiendo las instrucciones del presidente. Muchos hablan de que esta iniciativa legislativa es para beneficiar al expresidente. ¿Su postura? Yo pienso que esa propuesta o ese proyecto que en ciernes y que no lo he leído, tampoco como no lo ha leído el presidente de la República, en realidad no tiene fundamento jurídico. Yo creo que para poder que un proyecto de esa naturaleza tenga procedencia en Panamá, necesitaríamos reformar la Constitución, cambiar la Constitución. Porque si es por indulto, ya se sabe que es por delito político. Y si es por otro tipo de medidas que puedan conducir a alguna libertad sin sanción por parte al expresidente de la República, tampoco camina, porque 2 artículos de la Constitución lo dicen muy claramente, que eso solamente procede con respecto a delitos políticos, y aquí se sabe que la sanción no fue por un delito político. ¿Eso ya lo contempla la Constitución? Eso está en la Constitución, en los solamente 184, delitos políticos. Solamente delitos políticos. Allí el único camino, Susan, sería el hecho de la revisión por medio de un recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia de la sanción. Pero eso podría conducir a una absolución, pero ese camino es difícil, porque enfrentar con causal que determine y demostrar que hubo alguna de las causales en el procedimiento realizado que culminó con la sanción de culpabilidad y la imposición de la condena en contra del expresidente Ricardo Martinelli, tendría que ser sometida a un nuevo juicio y a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Y eso pues no es ni indulto ni nada que se le parezca, eso es un procedimiento. Es lo único que yo creo que puede darse, de acuerdo a mi conocimiento del proceso penal en Panamá, y que podría hacerse el inicio de o procederse con alguna posibilidad de obtener algún resultado favorable. Pero irse por cambio de leyes, incluso si se dicta una ley de esa naturaleza, la llevan a la Corte Suprema de Justicia y la van a declarar inconstitucional. Sencillamente, ¿por qué? Porque... O sea, que esa propuesta no tiene... Para mí no tiene un sentido jurídico firme. Y no tiene posibilidad de avanzar. No tiene posibilidad, porque si llega y se aprueba una ley y lo hacen por mayoría, llega a la Corte y lo primero que le van a decir es que la propia Constitución dice que... Sí, pero si la aprueba la Asamblea, debe ir al Ejecutivo para saber si se sanciona o se veta. Y el recorrido, entonces... Supongamos que no la vete por razones de que no la quiere vetar. Ajá. Alguien interpone una acción de inconstitucionalidad. La propia Constitución dice que la Asamblea tiene prohibido dictar leyes que contraríen el espíritu y las normas que están en la propia Constitución, y la redacción, el contenido normativo de la Constitución. Y eso viola, porque la propia Constitución dicen 2 artículos claramente que eso solamente procede para delitos políticos. ¿No hay futuro en ese proyecto de ley de amnistía del señor Camacho? A mi juicio no hay futuro, Susan. Y eso es un tema que debemos ser serios, porque si se están creando este tipo de procedimientos y creándole
La posibilidad de que la sociedad esté en un debate de una posibilidad de algo, eso no es para mí serio en el aspecto jurídico. Así es que mi criterio, pues sencillamente no tiene ninguna procedencia jurídica hablar ni siquiera de un proyecto de ley, ni siquiera de que se apruebe un proyecto de ley, porque finalmente eso va a terminar como le acabo de expresar. Así es que, ahora, si se quiere también, podemos aumentar esto. Nosotros tenemos un congreso, el Instituto Colombo Panameño, ahora en Chitré, el día 14, 15 y 16 de agosto. Allí se van a hablar de los temas constitucionales. Ahí tenemos a la magistrada Esmeralda de Troitiño, que va a hablar sobre el femicidio, que es un tema interesante. Claro. Vienen magistrados de Cortes Supremas de Justicia de toda América casi. O sea que esta iniciativa puede hacer que sea motivo de discusión. Puede ser motivo de una discusión allí en el aspecto constitucional y van a llegar también ahí, va a estar la ministra de Justicia de Colombia, la doctora Ángela María Buitrago, ministra de Justicia de Colombia, viene a hablar también sobre temas de femicidios en el género y de aspectos constitucionales. Ahora que usted habla del tema constitucional, ¿no? Que esta es otra de las promesas de campaña hechas durante nuestra campaña recién terminada electoral, no solo por el presidente José Raúl Mulino, sino también por otros candidatos, ¿no? Algunos plantean varios escenarios. Lo que sí es cierto y en lo que todos coinciden es que es justa y necesaria. A su juicio, usted que es así muy apegado al señor José Alberto Álvarez, que tiene una postura con referente al tema de esa constituyente, ¿no? ¿Cuál será el mejor camino, licenciado Rubén Elías? Bueno, el mejor camino es buscar la forma que pueda garantizar que se llegue al resultado. Y para mí el mejor camino es a través de la iniciativa del presidente de la República sometido a la Asamblea Nacional, aprovechando un consenso y también conversando con los partidos políticos. Porque le voy a decir, aquí en Panamá ninguna reforma o una nueva constitución pueden surgir si no hay un consenso o un acuerdo de los partidos políticos, que son los que pueden llevar a los ciudadanos a votar favorablemente en el referéndum que necesariamente tiene que someterse cualquier cambio constitucional. Entonces, si no lo hacemos así, ese es el tema por el cual yo generalmente siempre comento de que la gente aquí reprocha y habla de los partidos políticos. Los únicos que están en capacidad de llevar adelante un proceso serio y que pueda perfeccionarse de reforma constitucional o de cambios constitucionales, que es lo que debemos hacer, son los partidos políticos y el verdaderamente hablar con todas las fuerzas políticas del país para que nos pongamos de acuerdo. Pero mientras eso no ocurra, es muy difícil que cualquier cambio, por muy insignificante que sea, se produzca por el grado de desconfianza y la falta de acuerdos, de consenso, de conversaciones entre la sociedad que le permita llevar adelante pues un cambio que beneficie y que nos saque de ciertas falencias que hay en la Constitución y que permiten que algunas autoridades ejecuten actos que en realidad después nosotros reprochamos y sabemos y los aceptamos como malos, como que no son beneficiosos para el desarrollo del país y para la imagen del país. Eso lo vamos a tocar en el Congreso también. Dentro de todo este proceso en materia de justicia, de temas que tenemos pendientes, ¿no? El tema de la Constitución, el tema que de una manera u otra con la Constitución o las reformas al Código Electoral, justamente por todo lo que hemos experimentado durante estos últimos 5 años, el tema de los independientes, las listas para poder, las firmas y todo lo demás, o sea, todo este tema, el residuo, el cociente, que muchos criticaron en su momento, pero que en estas últimas elecciones eso les benefició y por esta matemática tan enredada y complicada, muchos han llegado a la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Deben ser revisados con prioridad por esta administración para poner las reglas claras desde el inicio? Yo sí pienso que es una gran responsabilidad que tiene no solamente la actual administración, sino el Tribunal Electoral.
El Tribunal Electoral tiene una vía que es a través de la Comisión de Reformas Electorales, pero no solamente satisfacer esas deficiencias que hay en el sistema electoral y que han creado todas estas diferencias que se dan, estos procesos innecesarios, estas cosas, sino también ponerse con los partidos políticos y los actores políticos importantes de acuerdo en cuanto a las reformas conforme a las experiencias que se han tenido. Porque mire, que no hemos superado, siempre hay juicios, siempre hay demanda, siempre hay inseguridad en cuanto a esos temas electorales y también hay muchas deficiencias todavía en el mismo proceso electoral. Todavía hay que darle mucha educación en las mesas de votación, hay muchas deficiencias en los números, hay personas que no saben sumar, que están metidos en esa mesa de votación y después crean estos problemas que le permiten a otras personas crear procesos que nada benefician o retardan los resultados, que crean desconfianza, que crean, en fin, una situación que no es buena para la democracia. Entonces, el tribunal debe comenzar con hacer reformas serias y luego también ponerse de acuerdo, porque todo converge también nuevamente en la Asamblea Nacional. Si en la Asamblea Nacional no se aprueban es por gusto, porque van allí y tal. Yo sí pienso que hay que reformar también la Constitución, que ninguna reforma electoral sea aprobada por los diputados que se van a beneficiar de eso en el evento de que ellos quieran reelegirse. ¿Y quién debiera aprobar esas reformas electorales? Por eso es que hay que hacer reformas de la Constitución. Esa es una de las razones. Que una asamblea no pueda aprobar reformas electorales como ocurrió en este periodo que pasó. ¿Y a su juicio quién debiera? Ahí no sé, ¿cuál sería la figura? Porque al poner los notables, no sé, los notables al momento de que se haga la reforma a la Constitución, ¿o cómo lo vería usted? No, yo creo que eso tiene que nombrarse primero Mira, aquí se han hecho esfuerzos ya, ¿no? Usted tiene los famosos notables, después esa comisión que presentó el paquetón de más de 800 artículos de reforma, se han hecho y muy buenas y de muy buena fe. Pero yo creo que ya con base a todo lo que se ha hecho, se debe de designar una comisión de personas preparadas y combinarla. No solamente tiene que ser un constitucionalista de los acreditados, porque de los pavoneados y de todos los que tenemos aquí en Panamá, que pueden llegar, o los abogados, que estamos mucho más cerca de estas situaciones, sino personas con sentido común, con sentido patriótico, con experiencia, con visión de país, y que entiendan el problema constitucional y que colaboren en la elaboración de un documento. La Constitución totalmente no debe ser reformada ni cambiada. Yo creo que no pasamos ni de 20 artículos que hay que cambiar. Y eso podríamos lograr consensos, podríamos lograr acuerdos entre todos nosotros para esos pequeños cambios, hacerlos y que puedan fluir y llegar a ser realidad y que realmente puedan responder a las aspiraciones que tenemos como sociedad de que se reformen aspectos como eso, esto del excesivo poder presidencial, la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la forma en que se desarrollan los procesos, el problema electoral, el problema que por ahí también se señala mucho de las concesiones del Estado, el problema, en fin, una cantidad de asuntos que son bien puntuales y que no van a afectar mucho en nuestro desarrollo jurídico y que han creado demasiada litigiosidad y demasiadas demandas que dejan en manos de reducidos grupos de mente la solución de los problemas, porque casi todo aquí converge en la Corte Suprema de Justicia. Cuando realmente podemos nosotros elaborar un documento que diga, bueno, hay que ceñirse a la letra y al espíritu de la Constitución. Mire, la única parte en la Constitución de la República de Panamá donde se habla del espíritu de la Constitución es precisamente en la parte de la Asamblea Nacional, que no debe de dictar leyes que riñan o contradigan ni en la letra ni el espíritu de la Constitución. Entonces, pues, señores, yo creo que este es el momento que tenemos un presidente que ya dijo que él ya le dio apellido a la Constitución, sí, porque él le dijo que es una constituyente originaria. Puede ser una constituyente originaria, pero hay que empezar a hablar del tema, y hablar desde este momento es oportuno, porque nos vamos ocupando en otras tareas y queda entonces ese tema ahí nuevamente en stock, que es lo que nos ha ocurrido en los últimos años. Señor Rubén Elías, gracias por haber estado con nosotros conversando de distintos temas de interés nacional
que definitivamente tienen que captar la atención de la ciudadanía de todo lo que va ocurriendo día tras día y no olvidar esas grandes tareas pendientes que tenemos desde hace muchos años. Que tengan un buen fin de semana. Cómo no, gracias y muchas gracias por la invitación y les espero a todos los colegas, los abogados en nuestro congreso del Instituto Colombo Panameño el día 14, 15 y 16 en Chitré, en el Hotel Azuero. Eso es una propaganda gratis. Sí, propaganda gratis. Inscríbanse ustedes ahí en este foro, porque hay que nutrirse, no siempre hay que educarse y enriquecer el conocimiento. Que le vaya muy bien, son Muy las buenos días, 8:02 Susan, minutos ¿cómo no? de la mañana, quédese ahí sentado, quédese ahí sentado.